pirámide, pues tendrán ingresos, más bien favorecían a las familias de más bajos ingresos. Esto cambia con este nuevo enfoque y buscamos que se atendiera a la población más vulnerable en los sitios en donde hubiera necesidad. Entonces es un cambio fuerte de que la oferta exista sin que necesariamente exista demanda, a atender directamente la demanda o las necesidades de vivienda. Ese es el primer punto de partida que estuvimos trabajando durante todo el sexenio y que hubo ciertas bases. De forma general, el panorama de la vivienda, pues hablar de cuántas viviendas se encuentran en rezago habitacional. Es un problema público y es uno de los problemas públicos más importantes del país. ¿Por qué? Para el desarrollo de la vida de las propias familias. Eh, eh, pues es necesario que exista vivienda, es el derecho a la vivienda. Y si no lo tiene la gente, se pone en riesgo el goce de otro tipo de derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación. ¿Qué pasa entonces, para hacerlo un poquito más tangible? ¿Qué pasa si yo vivo en una casa que tiene piso de tierra? Pues no necesariamente mi familia o yo vamos a tener una buena salud, ¿no? ¿Qué pasa si vivo en una casa que tiene piso de tierra, materiales de desecho en las paredes y materiales de desecho en el techo? Pues que mi familia esté expuesta a todo tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esto lo hemos medido de qué tamaño es el problema y de qué tamaño es el problema de las viviendas en México que están en estas condiciones. 73% requieren algún mejoramiento. Y con eso salen de la situación de rezago habitacional. 17.8 necesitan una sustitución de vivienda, es decir, el piso, muro y techo están en malas condiciones. Y 7.9 requieren ampliación porque viven en hacinamiento, por ejemplo, o porque no tienen un baño, que es parte de lo que medimos. ¿En dónde está ese rezago habitacional concentrado? Pues históricamente sabemos que la región del sur-sureste siempre ha sido la que ha estado más desfavorecida en muchos aspectos. De hecho, es donde se concentra gran parte de la población en situación de pobreza. Y ahí es donde tenemos el 56% de las viviendas que se encuentran, más del 56% se encuentran en el rezago. En el noroeste hay niveles intermedios y en el noreste, centro y bajío, menos de 30%. Le voy a pasar al mapita para que lo vean. Este es un poco donde se concentra el rezago habitacional. En el mapa, las zonas más oscuras tienen más porcentaje de vivienda en rezago respecto de su parque habitacional total. Y en ciertas zonas, pues se puede observar que no necesariamente hay tanto rezago. Sin embargo, el rezago existe en todo el país. Y para la forma de producción de vivienda, cómo se producen las viviendas, les estoy dando datos para que vayamos identificando cuál es el problema. El 57.3% son viviendas autoproducidas. Es decir, la gente ahorra y ya sea que ellos autoconstruyan o contraten a un albañil para que vaya construyendo su vivienda. ¿Cuál es el problema de estas viviendas? Pues que no necesariamente son viviendas seguras, porque primero no sabemos dónde se ubican y segundo, pues no hubo un arquitecto o un ingeniero arquitecto o un ingeniero civil, alguien que les dijera cómo tiene que estar su vivienda para que pueda enfrentar los diferentes peligros a los que se encuentre expuesto, sismos, inundaciones, ¿no? Ese es el problema de esas viviendas autoproducidas, que requieren que haya un acompañamiento técnico para que sean seguras. 20.8% es compra de vivienda nueva y 14.6% compra de vivienda usada. Este es del universo total, no es de la población más vulnerable, pero nos da un punto importante. ¿En dónde está concentrada la mayor producción de vivienda? En la autoproducción.
¿En dónde se encuentra el rezago? En la región del sur. ¿Cuántas viviendas se encuentran en rezago? 25.2%, que es un universo muy importante. Quisiera recalcar también que el tema de la vivienda es uno de los componentes que mide el Coneval como parte del análisis multidimensional de la pobreza. Es uno de los componentes. Entonces, lo miden distinto a como medimos nosotros el rezago habitacional, pero es muy similar. El rezago habitacional es un poquito más amplio en cuanto a lo que medimos, que se llama carencia por calidad y espacios de la vivienda. Entonces, es uno de los componentes para determinar si una persona está en situación de pobreza o no. Entonces, ¿qué necesitamos entonces o cómo está la distribución de, déjenme ver, yo no la proyecté, pero creo que sí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Es que creo que no, ahí está. ¿Qué necesitamos entonces para abatir el rezago habitacional? Pues necesitamos mejoramientos, ampliaciones, viviendas nuevas y necesitamos también viviendas nuevas en lote propio y necesitamos también atender otras cosas como el crecimiento demográfico, porque si no esa población pues se queda en hacinamiento y son viviendas que se vuelven en rezago, ¿no? Hay diferentes niveles de participación en cómo atender el tema del rezago, si necesitan ampliaciones o reemplazos. Por ejemplo, en el Estado de México, lo que más se requieren son ampliaciones, que es las zonas donde hay más hacinamiento. O, por poner otro ejemplo, en Veracruz, más bien se requieren más sustituciones. Quiere decir que piso, muro y techo hay que atenderlo. Eso es lo que se ve en esta gráfica. Entonces, ¿en dónde hay más necesidades de qué tipo para atender el rezago? Trabajamos los últimos 2 años en armar una metodología nueva que nos pudiera acercar a necesidades de vivienda. Durante muchos años estuvimos trabajando solamente el rezago habitacional, que es el parque habitacional existente. Para tener un panorama más amplio, en los últimos 2 años estuvimos trabajando una metodología que, si a alguien le interesa, igual la podemos platicar ya a detalle, pero lo que busca es poblacionales de jefaturas de hogar y tamaños de hogares para identificar cuántas viviendas necesitaremos proyectadas a 2050. En la proyección a 2025 de los 35 millones de viviendas que les decía, vamos a pasar a 38.6 millones. Eso quiere decir que vamos a necesitar 504.263 viviendas nuevas. Esto es importante para después explicar lo que la doctora Claudia Sheinbaum mucho ha dicho de 1 millón de viviendas, ¿no? Entonces, vamos a requerir viviendas nuevas, sí. El problema de la vivienda es multidimensional y se puede atender de muchas formas. El problema eh, del gobierno y de cualquier problema público es qué queremos atender para cambiar el comportamiento de lo que está afectando para que suceda el problema público. Entonces, una forma que fue la del sexenio anterior fue atender autoproducciones. Dirigimos mucho en cuanto a subsidios para atender por medio de la autoproducción las necesidades de vivienda. Y hubo cambios importantes. Ya, eso no lo puse aquí, pero tenemos tanto en el libro como que hace rato mencionábamos, como en algunos documentos que existen en el sistema estadístico de CONAVI que dejamos por ahí antes de irnos a SEDATU, pues una muestra de qué tanto se contribuye. De hecho, se llama Rezago Habitacional 2020, si alguien lo quiere revisar. Ahí tenemos un apartadito donde decimos qué tanto contribuyó todo el subsidio que dimos para poder disminuir realmente el rezago habitacional. Y tenemos avances importantes, sobre todo en las zonas que vimos que teníamos gran rezago habitacional, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero un poco, Puebla, que coincide con estas entidades que tienen pues muchísima pobreza.
Entonces, pues esta es otra forma de ver también las necesidades y es cuántas requerimos nuevas. La metodología busca abordar no solo el déficit cuantitativo, sino cualitativo, y por eso los invito a que le echen un ojo. Estas proyecciones son más precisas que las encuestas de percepción, porque consideran estos patrones demográficos y de formación de nuevos hogares, no en lugar de intenciones de adquisición. Entonces, mucho lo trabajamos. En cuanto a la producción de vivienda en México, en los últimos años hubo una caída en la producción de vivienda. La disminución de esta producción de vivienda viene desde 2006 y esa era la justificación que utilizaron pues en ese periodo entre 2000 2018, era una justificación decir que la vivienda es parte de un encadenamiento productivo muy fuerte que contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto, que esa es una realidad, por supuesto, desde la mina hasta que eso pues genera el poder comprar los diferentes materiales que se van a utilizar como insumos para la construcción, hasta el acero, que también hay una industria del acero, incluso hasta quienes construyen la vivienda. Entonces, por supuesto que contribuye de manera importante. ¿Cuál ha sido el problema? Justamente para esta caída de la producción, pues igual tiene muchos factores que incidieron. En los últimos años, por ejemplo, por mencionar alguno, cuando viene la pandemia, pues la caída en los empleos, el aumento de los precios de los materiales, viene la guerra, el aumento del costo del acero. Entonces, han sido muchos factores en los últimos años que han contribuido. ¿Qué se dice desde la parte, digamos, crítica política? Nos quitaron los subsidios a los desarrolladores y por eso ya no podemos construir, ¿no? No ha sido solo eso. Una parte es ellos ya no quieren construir, ¿por qué? Porque ya no tienen seguro el subsidio que les ayudaba a colocar las viviendas, ¿no? Entonces, es multifactorial, pero sí hay ahora menor participación de desarrolladores privados y ha habido un mayor énfasis en una atención cualitativa, es decir, las necesidades de la población. En las formas de obtención de la vivienda, bueno, ya lo repetía lo de arriba, pero esto nos ayuda un poco a revisar pues cuáles son los patrones también territoriales de producción, en donde hay más compra. Sigue siendo Nuevo León, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, porque es donde existe la oferta. Pero, ¿cuál es el problema? Como siempre lo tenemos, pues que no necesariamente siempre tenemos todos los datos que nos ayuden a revisar eh, pues el comportamiento real. INEGI no mide todo. La encuesta de vivienda que sacaron en 2020 y que estamos esperando que se pueda impulsar en el siguiente año para que vuelva a haber una ENVI, ojalá que lo logremos, porque necesitamos que lo financie Infonavit y Sociedad Hipotecaria Federal. Esperemos que sí lo den, pero no tenemos muchas preguntas que los encuestadores del INEGI levanten y que nos ayude un poco para poder ir identificando realmente cuál es la tendencia. Entonces, de forma general, sigue habiendo mucha producción de vivienda en Nuevo León, que es un lugar donde no necesariamente hay demanda de vivienda. Otra cosa que quisiera comentar es, pues, ¿qué hizo entonces en materia de vivienda el sexenio anterior? Lo que hizo fue que se entregaron 3.1 millones de créditos. En realidad eso en tendencia, comparado con las administraciones anteriores, pues se comporta de manera similar. 2.2 millones de créditos de Infonavit, Sociedad Hipotecaria sí tuvo una baja en este último sexenio, con 293,000. El Foviste tuvo una baja porque el Foviste está en crisis actualmente, el Infonavit también. También tuvo una baja con 234,000 y 384,000 subsidios de CONAVI. Entonces, de forma general, pues esto es lo que se trabajó en el sexenio anterior y fueron bases importantes, sobre todo
en el caso de Conavit, porque a diferencia de los sexenios anteriores, los subsidios ahora eran dirigidos a la población de más bajos ingresos, en zonas muy desfavorecidas, y eso pues sí tuvo, digamos, un cambio, ¿no?, en la atención. En cuanto a suelo y urbanización en México, los costos de este crecimiento descontrolado, eh, en cuanto a urbanización, es hasta 8 veces más caro llevar servicios a zonas no planificadas. En cuanto a transporte, pues ya lo vemos los que vivimos en la Ciudad de México y quien vive en la periferia, cuánto invierte en tiempo y dinero. A veces hasta 60% de los ingresos se van en transporte. ONU recomienda que sea máximo 30%, entonces estamos al doble. Los costos por ubicación en zona de riesgos, aparte de la pérdida patrimonial y los costos de reconstrucción, pues son las afectaciones a la salud y la vida. Hoy no tenemos un inventario en todo el país que nos diga cuántos asentamientos humanos se encuentran en un alto grado de exposición a cierto tipo de peligros. No lo tenemos, lo hemos ido identificando poco a poco y hoy tenemos una lista con cierto número que estamos buscando que sea atendido en este sexenio por ser prioritario, pero la realidad es que no sabemos en todo el país en dónde están esas zonas y cuántas familias se encuentran en peligro. Deberían hacerlo los instrumentos de planeación, los atlas de riesgos, pero la verdad es que no todos tienen instrumentos de planeación, no todos los municipios. Los costos ambientales, pues, de este suelo y urbanización también es la pérdida de zonas de valor ambiental, porque empiezan a haber invasiones a ciertas zonas, afectación, por supuesto, de los ecosistemas y en los problemas de acceso al agua. Los costos sociales, bueno, como ustedes saben, la inseguridad, la falta de equipamiento, el deterioro de la vida. A lo que quiero llevar esto es, lo que quiero llegar es, sin suelo no hay vivienda, pero además no tenemos suelo, no tenemos buen suelo, porque no hay buena ubicación. Deberían haber otro tipo de estrategias. Se revisen al interior de las ciudades cuando hablamos de ciudad. Cuando hablamos de la atención de las zonas que podríamos considerar zonas rurales, sin entrar a revisar qué es rural y qué es urbano, pues hay también muchas necesidades. Gran parte del rezago habitacional se concentra en las zonas rurales, no necesariamente en las zonas urbanas. Por supuesto que hay, pero la pobreza es más aguda en zonas rurales. Entonces, pues es importante también revisar qué podemos proponer entonces para atender todo esto. ¿Cómo podemos arribar progresivamente al derecho a la vivienda adecuada, considerando lo que el gobierno tendría que estar haciendo? Si ya dijimos que atendimos en el sexenio anterior la autoproducción, quitamos a los intermediarios, que eran los desarrolladores, dirigimos el subsidio a la población en situación de vulnerabilidad, dirigimos los créditos también a la población vulnerable en mayor medida por parte del Infonavit. Se hicieron cambios estructurales en el Infonavit, por ejemplo, para que se hiciera cierto congelamiento de los créditos, porque ya habían familias que habían pagado 2 o 3 veces más. Si el FOVISSSTE trató de colocar también más vivienda, ¿qué es lo que falta? O sea, si hay bases para ello, si ya se ha puesto en la mesa que debe haber un acompañamiento técnico para que las familias puedan construir de forma adecuada sus viviendas, ¿qué nos falta? Yo diría, nos faltó la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno. La realidad es que no hubo coordinación en el sexenio anterior. El tema del Programa Nacional de Vivienda que yo les decía está siendo reconocido y hubo avances importantes. La realidad es que el seguimiento al Programa Nacional de Vivienda era un mero reporteo de qué estás haciendo, cuánto hiciste cada 3 meses y lo reportábamos. Pero no hay una evaluación como tal de qué está pasando con lo que estamos haciendo para ver si tenemos que hacer ajustes, como funciona el ciclo de las políticas públicas, por ejemplo. ¿Qué nos faltaba para garantizar también el derecho a la vivienda adecuada?
que el término de vivienda adecuada fuera reconocido. Lo acaban de publicar el año pasado, ya se logró la reforma constitucional, el cambio de vivienda digna y decorosa a vivienda adecuada. Hubo cambios importantes en el sexenio anterior en términos normativos por cambios en la ley de vivienda que llevaron el diseño, la conducción de la política pública a la cabeza de sector que era SEDATU, y empezó a ser más claro qué tenía que hacer cada institución para que no se estuvieran duplicando los esfuerzos. Entonces, CONAVI que atienda a la población vulnerable y que le dé subsidio, porque son personas que no pueden pagar. Aquí no lo traigo, pero en un análisis que hicimos de cuánto tiempo tendrían que haber destinado, cuánto tiempo y cuánto destinando todo su ingreso mensual para atender su problema de vivienda. Para el caso de la reconstrucción por daños por sismos, se elevó a 12 años. Si la familia hubiera destinado el 100% de sus ingresos para reconstruir su vivienda, habría tardado 12 años en hacerlo. Eso quiere decir que se atendió a la población a la que tenía que atenderse. El problema es cómo entonces buscamos pues que no nos suceda que tengamos viviendas que reconstruir por un tema de sismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el acompañamiento técnico. Y entonces te digo, ¿sabes qué? Es que tu casa necesita reforzarse en muros, necesita una trave, necesita zapatas. Eso ya lo sabemos. Pero entonces, ¿por qué no tenemos como un avance sustancial? Porque no necesariamente ha permeado. En el caso de la Comisión Nacional de Vivienda, donde nosotras estuvimos, sí funcionó así, pero faltaron los otros organismos nacionales de vivienda. Faltó que Infonavit impulsara más sus créditos, por ejemplo, de mejoramiento. Faltó. Faltó que Foviste lo agregara como un nuevo producto entre los que tienen. Faltó vincularnos con los gobiernos estatales porque ellos también tienen acciones en materia de vivienda para poder decirles, oye, yo lo veo de esta forma, tendrías que hacerlo así. ¿Qué te puedo dar? Te doy capacitación para ello. Eso faltó coordinación. Y regresando también al tema del normativo, como ya se aprobó los cambios en la Constitución, ahora tenemos que hacer ajustes en las leyes secundarias, que estamos trabajando actualmente y que también la doctora Anabel hizo una propuesta hace 2 años, 3 años, ¿no? De modificación de la ley de vivienda, que ahorita estamos retomando. Necesitamos terminar de ajustar para que podamos hacer el ajuste normativo completo. Pero ¿qué nos falta? Que sea muy claro quién hace qué, porque todavía hay ciertos vacíos, por ejemplo, en la ley de vivienda, y que no está tan vinculada y tan homologada con la Ley General de Asentamientos Humanos, para que eso nos permita tener una vinculación real entre el ordenamiento territorial y la vivienda. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno, lo que nos llevaría es al uso eficiente de los recursos públicos. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Es muy difícil que el sector privado colabore si no tiene ganancias, ¿no? Entonces, ¿qué modificación regulatoria necesitamos hacer para que hayan incentivos que inviten a este sector privado a que colabore, a que contribuya? Asegurar el derecho a la información y la rendición de cuentas. Hace rato yo decía, no tenemos cifras como nos pasa en todos los alta, pero también mucho de lo que existe a veces es muy confuso, lo encuentras por todos lados. Bueno, tiene que ser claro porque al final la información permite hacer un análisis para la toma de decisiones. Y agregaría ahí que también necesitamos pues hacer un alto y hacer una revisión de qué estamos trabajando para ver cómo ajustamos la propia política pública. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y de gestión del suelo. Las políticas públicas anteriores del sexenio que terminamos, la realidad es que tampoco estaban tan conectadas la de suelo con la de vivienda. Y no había, no solo a nivel de diseño de políticas públicas y de gestión, sino incluso a nivel
burocrático y administrativo estaba separado en dos áreas administrativas distintas en la propia secretaría, que no se coordinaban, no se vinculaban, ni siquiera se comunicaban. Entonces, pues eso tampoco permite que haya una visión integral del territorio, ¿no? Sobre todo el énfasis en el ordenamiento territorial, pero también en identificar que el punto de partida es la gestión de suelo. Y si no empezamos a partir de la gestión de suelo, a hacer una revisión completa para proyectar incluso o diseñar hacia dónde tienen que dirigirse el crecimiento de los asentamientos humanos, si no lo hacemos de forma integral, pues en realidad vamos a caer en el mismo punto de los sexenios anteriores, construir en donde queramos. ¿Qué se está planteando actualmente? La presidenta anunció 1 millón de viviendas nuevas. Con los datos que más o menos les fui explicando, podemos ver que sí es necesario que tengamos vivienda nueva sin que olvidemos la atención del parque habitacional. Tenemos que ser ahorita como muy creativos y por eso los invito a que participen en los foros para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo porque necesitamos que todos, sector de la sociedad civil, sector académico, gobierno, que todos podamos poner en la mesa cuáles son los factores que contribuyen a que el problema público se siga replicando. Y uno de ellos es decir, si nada más vas a atender el 1 millón de viviendas nuevas, vas a dejar de atender al resto de la población que ya estabas atendiendo, que es el parque habitacional que ya existe y que no está en buenas condiciones. Entonces, por lo pronto, lo que hemos logrado, además del 1 millón de viviendas, es que hubieran 300,000 mejoramientos y ampliaciones. Se dirigieron 100,000 para el Estado de México. A finales de enero y principios de febrero se van a estar entregando por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, que son apoyos para mejoramientos y que pues al final van a ayudar a contribuir a ese más de 70% que les mencionaba de viviendas que se encuentran en esa situación, con una falta de mejoramiento para salir del rezago. Esto se sigue moviendo, en realidad se mueve cada 2 semanas que hay reunión con la presidenta, porque se han estado presentando pues problemáticas que existen, ¿no? En tal lugar también hace falta, no sé, 40,000 apoyos. Y así hemos ido logrando un poquito todavía que este número vaya creciendo. 1 millón de escrituras, esto también es histórico. La presidenta instruyó que no nada más fuera vivienda, sino que tuviéramos el otorgamiento de escrituras para buscar la certeza jurídica para la población. En muchas zonas, pues hay zonas que fueron ejidales, por ejemplo, y que se han ido transformando, pues tienen a lo mejor colonias con 40 años que no ha llegado la regularización porque es costosa, porque es compleja, porque involucra una serie de instituciones, el gobierno local, que como ustedes saben, pues cambia cada 3 años, el gobierno estatal, que cambia cada 6, pero no necesariamente siempre tiene pues al personal adecuado para poder darle seguimiento a los temas. Y el Instituto Nacional de Suelo Sustentable ahorita va a impulsar 1 millón de escrituras. 700,000 son directo del INSUS, que antes era el COREP, y 200,000 con el Infonavit y 100,000 con Fobiste. Entonces, un poco se ha visto que se puede atender de forma integral. ¿Cómo lo estamos trabajando? Desde hace 6 meses empezamos a buscar suelo en todo el país. Suelo adecuado. No recuerdo si puse sí, sí la puse. Suelo adecuado. ¿Y cuál es el suelo adecuado para vivienda? Pues que no tenga riesgos, que tengas económicas cercanas, que también tenga salud, educación, cultura, deporte, recreación, que esté conectado, que tenga movilidad, que tenga áreas verdes, espacios públicos, que pueda tener una adecuación cultural.
Y pues eso nos ha llevado a que del 1 millón de viviendas, solo tenemos el suelo del 85% de la meta de 2025, porque no hay suelo. Y no hay porque el que hay estaría alejado de los centros de población, estaría a 40 kilómetros del centro de población más cercano, y lo que no queremos es repetir los errores del tren de vivienda que impulsaron el desarrollo en zonas no aptas. Entonces, ha sido muy complejo, es un reto poderlo revisar porque pues no tenemos suelo, y además el suelo pues tiene que ser donado porque pues se encarece justamente la vivienda. ¿A quién va dirigida este 1 millón de viviendas nuevas? A la población vulnerable, por supuesto, a la atención de rezago habitacional. ¿Cómo queda el rezago habitacional? Si ya vimos que el rezago habitacional es del parque existente, yo estoy hablando de viviendas nuevas. Pues aquellos que están en situación de hacinamiento. A veces hay en una vivienda más de un hogar, por ejemplo. Entonces, tal vez si están en hacinamiento y hay más de un hogar, pues necesita otra vivienda nueva, ¿no? Las necesidades del incremento demográfico, que es esta conformación de nuevos hogares. Prioritariamente se buscará atender a las familias que están en zona de riesgo, a la población indígena, por supuesto, a las zonas con altos índices de inseguridad y a las zonas de proyectos prioritarios como los nuevos trenes que se están construyendo, pues no vamos a identificar a la población que está sentada en los derechos de vía para hacer reubicaciones. Y los mejoramientos y ampliaciones, sobre todo en zonas con alto grado de marginación, porque coincide, el índice de marginación coincide también en muchas ocasiones con las características de la vivienda que se encuentran en esta situación de rezago habitacional. ¿Qué, qué, pues qué veo yo como conclusiones, más allá de lo que ahorita les voy a contar por qué creo que está siendo un tema muy complejo el diseño de la nueva política pública? Hubo una transformación fundamental en el sexenio, por supuesto. Se pasó de un enfoque cuantitativo, muchas viviendas, repartamos subsidios, coloquemos la oferta que tenemos. Se pasó a un enfoque más cualitativo de atendamos las necesidades con un enfoque basado en derechos humanos. Los principales avances son, además del cambio de paradigma, pues estos elementos la integración de estos elementos de vivienda adecuada como eje transversal, el reconocimiento de las necesidades específicas por región que hicimos en la CONAVI por regiones, cómo debería ser la vivienda. Y entonces reconociendo incluso sistemas constructivos y materiales constructivos y materiales tradicionales, pues se impulsó que se pudiera rescatar justamente eso para que permitiera la adecuación cultural de las zonas. Como logros de la administración, pues esta reorientación hacia una atención cualitativa, el énfasis en la atención de la población más vulnerable, la vinculación entre la política de suelo y vivienda que iniciaba y ahorita sí o sí tiene que ir más vinculada a partir de este nuevo diseño de política pública que estaremos haciendo, nuevos mecanismos financieros. Ahorita la Comisión Nacional de Vivienda solo otorgaba subsidios y a partir de este sexenio va a otorgar créditos también, un tanto similar a lo que se trabajaba en el INVI, con créditos a tasa cero. Se tratará de hacer cierta recuperación con un análisis de la capacidad de pago del beneficiario para tratar de recuperar y pues ir creando como un fondo que pueda ser destinado a la atención de otras familias. Son nuevos mecanismos financieros al final y funcionamientos, digamos, distintos ahora en las instituciones. Como áreas de oportunidad, aparte de esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, que ha sido muy compleja en los últimos meses que les comento, sobre todo los últimos 3 meses para acá, porque tú le hablas, te reúnes con el gobierno del estado tal y te dicen que sí. ¿Tienes suelo? Sí. Queremos firmar un convenio con ustedes. Se firma el convenio y nunca llega ese suelo. Entonces, es bien complicado porque de repente les dices, oye, pero ya me habías dicho que el predio tal, que tiene 3 hectáreas,
No, ya lo voy a destinar a otra cosa. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, pues que no necesariamente el gobierno federal les va a comprar el suelo, sino que queremos que haya donación. Y eso ha sido muy complejo, no solo con gobiernos estatales, también con gobiernos municipales. Ampliar mecanismos de financiamiento ha sido complicado. Normativamente, por ejemplo, para el caso de la CONAVI no está permitido y tuvimos que diseñar cómo a través de Financiera para el Bienestar para poder darle vuelta a lo que está establecido en la norma. Entonces necesitamos hacer ajustes normativos, sí o sí, que nos permitan una nueva forma de actuar, las ponemos también nosotros. Entonces, si identificamos con un diagnóstico que necesitamos, pues también se pueden hacer propuestas para mejorar regulatoriamente. Una propuesta puede ser viable y nos permita tener una mejor gestión, mejorar la implementación a nivel local y tener esta comunicación con el gobierno local. Hace rato les decía, hay muchos problemas de corrupción a nivel local porque los gobiernos locales pues tienen una rotación, bueno, un cambio cada 3 años y eso dificulta mucho, ¿no? Que estemos ahí trabajando con ellos, porque no necesariamente las personas que están en las áreas de desarrollo urbano o en obras públicas, eh, pues tienen como el conocimiento adecuado para pues analizar que al final, si llega un desarrollo nuevo que trae el gobierno federal, pues eso beneficia a su propia comunidad. Entonces, de repente ha sido un problema ahí con ellos, e incluso lograr facilidades administrativas o factibilidades para conjuntos urbanos. Consolidar los sistemas de evaluación y seguimiento. Hace rato les decía, hay cosas que se quedan en un mero reporteo y no se analiza. Necesitamos hacer análisis de la información que tenemos. Puede ser que no tenemos todos los datos. ¿Qué queremos hacer ahorita ahí en el área donde estoy? Un sistema de evaluación. Eh, no hay un sistema de evaluación de la política pública, pese a que tenemos un Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda y que en la ley está establecido que se tiene que hacer análisis de esa información para la toma de decisiones. Cuando yo llegué a Sedatu, no había. Y todo se queda en un mero reporte de avanzó al 90%, se quedó en 30% y se justifica por qué. Pues es que no estamos jugando, ¿no? Los que estemos en gobierno y también ustedes que en algún momento se van a insertar, pues el gobierno no es para estar tratando de ver cómo vamos a tratar de implementar una idea, sino tenemos que hacer todo un análisis para ver qué afecta, ¿no? Y desde el ciclo de las políticas públicas así viene diseñado, que hay que hacer un diagnóstico, hacer el diseño, una propuesta, revisar qué impacta del problema público, revisen yo creo que siempre su árbol de problemas, su árbol de objetivos, de verdad, es bien importante para entender, porque en una propuesta de política pública que se implementa siempre hay quien gana y quien pierde. Entonces tenemos que ver que quien pierda no sea la población a quien estamos atendiendo. Continuar fortaleciendo la asistencia técnica. Como ustedes ven, el 1,000,000 de viviendas no está dirigido a autoproducción. Y esa es la gran crítica, que yo creo que el sábado nos vamos a enfrentar a ella en la discusión, porque ahora el tema de la autoproducción no es el centro de la política pública como lo fue en el sexenio anterior. Ahora es vivienda nueva. Y eso quiere decir que pierde fuerza todo lo que hicimos como cimientos en cuanto a asistencia técnica, pero pues podemos ser muy creativos y revisar cómo lo podemos seguir impulsando. A lo mejor si bien ahora ya no con el subsidio, pues sí puede ser a través de capacitaciones a gobiernos locales, a gobiernos estatales, para poder revisarlo. Y en esta parte crítica, pues es qué tanto realmente vamos a poder lograr encontrar suelo que sea intraurbano y que tenga las características que yo mencionaba acá arriba, que es cercano a equipamiento, actividades económicas, próximo a vialidades primarias, secundarias. ¿Qué tanto lo vamos a encontrar? Si yo les decía, solamente tenemos el 85% de la meta de 2025 cubierta.
y nos falta la meta hacia 2030. Va a ser complejo, sí, y ahí está el foco que tenemos que poner en la agenda pública de la presidenta en algún momento con los datos. Ya no hay suelo, pero se puede atender a toda esta población. Entonces, sí, sí creo que es importante que se pueda revisar siempre cómo hacer un alto y poder analizar y evaluar qué tanto avanzamos y qué nos está fallando. Yo creo que cerraría con, eh, em, pues con decirles, se logró en 2019 a 2024 a septiembre un cambio importante que hoy se ve un poco complejo poder seguir teniendo esas bases. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer, pues, es impulsar que toda esa vivienda que se construya tenga buenas condiciones, que pueda atender también otra población. ¿Qué es algo que no se atendió en el sexenio anterior, que sí se va a atender ahora? Vivienda en renta. Vivienda en renta es algo que al final es una forma de atender el problema. Hay mucha gente que renta, por ejemplo, en Ciudad de México, aunque sabemos que no es la realidad de todo el país. Por eso es importante hacer esta identificación concreta de en qué zonas sí y en qué zonas no. Lo que hemos logrado hasta el momento es decir, la vivienda en renta va a ser dirigida a jóvenes, ¿no? Que esta vivienda en renta sean a partir de los conjuntos habitacionales que vamos a estar construyendo como parte de 1 millón de viviendas, que se ubique cerca de centros universitarios. Por ejemplo, en Hidalgo ya tenemos ubicado un predio para zonas de centros universitarios que nos permitan justamente pues poder dar una oferta a todos los estudiantes que vienen. Digo, no es el único grupo de población que lo necesita, pero lo que sí también es claro, además de que no existía un esquema de rentas, es que no hay una atención a la población joven. En ciertas zonas como Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, los costos son excesivos y superan más del 30 para poder rentar o para poder adquirir una vivienda, son más del 30% del ingreso de una persona. Y eso vuelve inviable y genera segregación y expulsión de la población otra vez. Y pasan procesos como la gentrificación y otras cosas que suceden que pues lo que van provocando es expulsar a la población. Por eso también es otro punto importante es qué hacemos con el suelo. Se genera especulación, los costos suben al interior de las ciudades y eso provoca, por supuesto, que tengamos pues esta problemática tan fuerte de no tener ofertas para la población que vive la ciudad al interior. Entonces, ese es otro tema, pero por eso yo decía al inicio, esto es multifactorial y desde el enfoque que quieras revisar el tema de la vivienda, se pueden hacer propuestas. Propuestas regulatorias, propuestas de monitoreo, propuestas de evaluación, propuestas de atención a la población vulnerable, y eso pues nos puede llevar a tener como, yo creo que muy buenas ideas que se pueden compartir, no solo en espacios como este, sino también en foros como los que van a ver en estos días. En la SEDATU va a estar en Tlaxcala el sábado y también vamos a estar en Sonora tratando de recopilar como todas estas ideas para aterrizarlas y pues en algún momento eh, eh, después del Plan Nacional de Desarrollo sigue el programa sectorial y posteriormente el Programa Nacional de Vivienda que estaremos construyendo yo creo que a mitad de año y que ahí van a estar invitadas tanto la doctora Anabel como la doctora Conchita para que podamos sumar esfuerzos, pero si les interesa también este tema de vivienda, pues además de las doctoras que están aquí, pues con mucho gusto podemos ir revisando qué también tienen ustedes como propuestas, ¿no? Ahorita que están estudiando la maestría, para ver qué le podemos agregar, porque la construcción de ese Programa Nacional de Vivienda, pues va a salir este año, hacia finales. Entonces estamos como en buena etapa de poder intercambiar también, pues, algunas ideas que ustedes tengan y que las podamos aterrizar. Es cuanto.
Muchas gracias, Ilse. Fue realmente muy ilustrativo todo lo que nos explicaste acerca de cuáles fueron los alcances y cuáles son los retos de esta nueva, de esta política que vamos a ver si realmente es nueva, pero que bueno, se está construyendo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Adelante. Bueno, son dos. Una es que, bueno, algo respecto a lo que mencionaba de casi el final de la presentación. Y es respecto a que mencionabas que en los anteriores programas se priorizaba o bueno, se le daba cierta importancia a la autoproducción de vivienda, que es una cuestión que en este caso no se está promoviendo tanto, pero en temas es un reto, que hay una serie de retos creativos a través de los cuales se debe pues, incluir esta parte de la autoproducción, ¿no? Eh, pero creo que esto choca un poco, o bueno, creo que genera conflictos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los conflictos que genera en cuanto se introduce el concepto que, bueno, se repetía a lo largo de la presentación, que es el concepto de la vivienda digna, ¿no? Que, como mencionaba, se está promoviendo a través de la ONU? Porque la autoproducción tiene, creo que como característica, que la gente hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Con los recursos que tiene a la mano. Entonces, pues que ahí se presenta una serie de conflictos importantes, ¿no? Sería cuáles son. Y la otra parte es que si en todo este programa, bueno, no vi que se mencionara, no sé si se toma en cuenta, algo que yo no sé cómo mencionarlo, no sé si existe un concepto para ello, pero es como la retención de la vivienda. ¿Por qué? Porque, bueno, actualmente existen muchos lugares en donde existe un tipo de subcontratación, por así decirlo, que es, te contratan y te dan un sueldo, pero ese no es el sueldo que se reporta, ¿no? Se reporta un sueldo menor a manera de esquivar algunos impuestos y que se te pueda dar un dinero extra. Eso tiene como consecuencia que los créditos de Infonavit, sobre todo para personas jóvenes que son desempleados, este, están muy bajos, pero muy bajos porque estamos registrados con el salario mínimo, con tal de que se nos dé un poquito más, ¿no? Cada mes. Entonces, cuando se contrata de esa manera, pues los créditos del Infonavit pues, definitivamente no alcanzan para nada. Mucha gente está optando ya por hacer salir algunos trámites a través de los cuales pues sacar el dinero del Infonavit y pues, ocuparlo para otra cosa, ¿no? Y por otro lado, una vez que ya se obtienen estos créditos, ya sea de Infonavit o bancarios, pues resultan impagables en muchos casos. Yo viví más de 10 años ahí en Tultepec, que es una zona que está con mucho crecimiento a través de la industria y de la creación del aeropuerto. Y pues se hizo vivienda por parte de distintos grupos. Y se dieron créditos que resultaban a 20 años, a 25 años, a 30 años, y la gente a los 8 años ya no puede pagarlos. Entonces hay un montón de gente que ya dejó de pagar su casa, sigue habitando esa casa, pero ya no la paga. No paga el crédito, no tiene acceso a las escrituras, no tiene acceso a su propiedad, y pues entonces se presenta una pelea entre los grupos que tratan de recuperar esas casas para el banco y los grupos que pues, tratan de retener esa casa para los habitantes. Entonces ahí, este, pues es una cuestión que me parece muy importante tomar en cuenta, porque si vamos a conseguir un crédito para una vivienda, sea digna o no sea digna, para empezar nos va a costar mucho trabajo conseguir el crédito, pero una vez que lo consigamos, si no lo podemos pagar, pues no vamos a retener esa casa. Y entonces ahí el beneficiado, ¿quién es? ¿No? Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Sí, muchas gracias por la presentación. Eh, Dentro de este panorama, de este paisaje de de puertos, sobre todo en el sexenio pasado, de tratar de cambiar el paradigma hacia
contemplar la vivienda de manera compleja, los derechos, ¿no?, de humanos también en términos del sujeto, del territorio. ¿Cuál sería tu apreciación, tu evaluación sobre el papel que tomó o está tomando este PRONACES, ese PRONACES Vivienda, que es un programa nacional estratégico? Porque me parece interesante su racionalidad de esos programas, porque intentan conjuntar una serie de actores, ¿no? Son esfuerzos actoral, y que tienen que también está la academia, pero también está la sociedad civil, pero también de alguna manera están actores de la iniciativa privada. En este giro que se trató de hacer en el diseño pasado, de manera muy puntual desde el 20 hacia acá, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de este programa de vivienda en estos esfuerzos? Si tú comentas que uno de los problemas ha sido la comunicación entre varios esfuerzos, ¿no?, de diferentes instituciones, programas y también niveles, Pronance Vivienda, ¿cuál, digamos, qué podríamos aprender de ese esfuerzo que parece que trató de ser un modelo, porque parte justo de una problemática donde no había comunicación, ¿no? Aparte de una filosofía de justicia social? Si uno lee, digamos, los platones de los Pronance, uno de los conceptos que aparece mucho es que la vivienda tiene que ver con una justicia social, socioespacial, ¿no? Con sectores, de población vulnerable, que ha sido desatendida, etcétera, ¿no? ¿Qué se podría aprender, si es que hay algo que tendríamos que aprender de Pronance Vivienda, contemplando que intentó conjuntar una serie de esfuerzos, entre ellos la academia, ¿no? Porque hay un actor que se trató de crear que tiene que ver con un colectivo de investigación e incidencia, ¿no? Que pasó los esfuerzos no solamente de las autoridades, sino también a incorporar a los académicos, los especialistas y a comunidades organizadas, en particular de programas de vivienda. No sé si hay alguna... Tengo muchas opiniones de Pronance Vivienda. Pues de preferencia que sean preguntas cortas para que nos dé oportunidad a otros participantes. Sí, bueno, no puedo participar en el Pronance Vivienda, pero yo desde ahí quiero colocar, siendo responsable de hace 4 años que lo vamos ahora iniciando. Hay críticas, ¿no? Como todo, pero también creo que hay, es interesante, y desde ahí voy a contar en participación. Yo detecté 2 temas ahí que quiero colocar, que es el tema justo de los componentes medioambientales, ¿no? Y al final, ¿cuáles son los elementos ahora para este tema de la política pública desde la vivienda? Sabemos que al final el mayor efecto donde se va a vivir todos los cambios climáticos justo son en las zonas urbanas con mayor marginalidad. Por ahí ese sería una inquietud, y luego, ¿no?, la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? ¿Por dónde va en este nuevo sexenio? Y bueno, no solo ese, sino todo el tema de la interseccionalidad de las serían las dos. Muchas gracias. ¿Te parece bien si estamos si da la posibilidad? Personas que están solicitando la palabra. Solo, si les parece bien, damos respuesta a estas 3 primeras y vamos tomando nota de quién sigue para ver que le dé tiempo, sobre todo. Circe. En el caso, la primera pregunta, no es que haya un conflicto como tal entre el tema de vivienda digna y todo lo que se ha hecho. Vivienda digna y decorosa, así estaba establecido en la Constitución, en el artículo 4 de la Constitución, derecho a la vivienda digna y decorosa.
pero es algo que no se sabe cómo es, ¿no? O sea, bueno, por supuesto algo que dé dignidad a la familia quien la habita, pero decorosa, ¿qué sería, no? Vivienda adecuada, por su parte, definida como la ONU. En la ONU tiene 7 componentes: derecho a la vivienda, y en la observación general número 4, que me parece que es de 1991, lo que dice es, para que sea adecuado, ¿qué debe contener? 7 componentes: que sea asequible, seguridad en la tenencia, que no quiere decir escrituras, ¿no? Que haya seguridad, que tiene que ver con otra de las preguntas que hiciste, que sea habitable, que sea adecuada culturalmente. Que sea habitable incluye que sea segura. Digamos, el término de habitabilidad incluye el tema de la seguridad estructural incluso. Que tenga servicios básicos, que sea accesible, adaptada a las características de las familias que las habitan. El tema de vivienda adecuada, que tenga buena ubicación la vivienda. Entonces, que el de vivienda digna. En ese sentido, la autoproducción, el impulso que tuvimos, primero reconocía que el problema de vivienda es que la vivienda se construye, se autoproduce en mayor medida, en mayor porcentaje en todo el país, y que si es autoproducida, más allá del tema de la ubicación, no tiene necesariamente es habitable, porque no necesariamente fue construida respetando los espacios que deben haber, pero también no necesariamente segura, necesariamente es accesible. Tuvimos casos en la Comisión Nacional de Vivienda, bueno, hasta ustedes trabajaron varios de esos, que pues las familias que las habitan están en una condición que son personas con discapacidad que no necesariamente incluso se pueden desplazar en su propia vivienda, ¿no? Entonces, ¿cuál es el conflicto de la autoproducción? Yo no diría es un conflicto de concepto. Más bien, el que ahorita tengamos una reforma constitucional nos va a ayudar mucho a posicionar que el tema de vivienda se puede revisar desde diferentes enfoques, desde el ordenamiento. O sea, siempre ha sido claro, pero nunca se ha atendido integralmente. Entonces nos va a ayudar a revisar. El tema de la ubicación tiene que ver con el ordenamiento territorial, con el desarrollo urbano, tiene que ver con el suelo en donde se encuentra. El tema de la asequibilidad, no más de 30% de tu ingreso se destine justamente a tener una vivienda. Entonces, todos esos son componentes que están establecidos por la ONU y que dice, pues debería contener todo esto. Ahora, el tema de vivienda digna que cambia, pues está perfecto, porque el de vivienda digna, por supuesto que se enmarcaba en vivienda adecuada como si fuera un paraguas. El conflicto del tema de autoproducción es hacia dónde vamos a dirigir la política pública, a impulsar la autoproducción, que es lo que veníamos haciendo, atendiendo donde estaba más grande el problema público, o vamos a atender solo conjuntos habitacionales. En cuanto a la parte de este tema de la seguridad social que comentabas, por esta parte de los sueldos menores, que al final pues no estás el patrón no reporta por completo porque hay un sueldo base y hay una compensación garantizada, que así le llaman muchos. Pues ese no es necesariamente un tema, digamos, es indirecto, ¿no? De la vivienda, y por supuesto que afecta. Yo te diría que sí se han hecho varias cosas. En el Infonavit, por ejemplo, lo que hicieron fue cortar los créditos porque habían personas, familias, que ya habían pagado 2 o 3 veces el valor de la vivienda y que por supuesto luego caían en cartera vencida. Hoy hay cerca de 400,000 viviendas de cartera vencida que vamos a buscar colocar en este sexenio a aquellas familias que están habitando esa vivienda y que no necesariamente es suya, porque la invadieron, por ejemplo. Entonces vamos a buscar de qué forma les damos certeza jurídica,
para que se queden con esas viviendas y ellos van a pagar un crédito que va a ser a tasa cero a estas familias, y ese es uno de los programas que traemos que todavía no terminamos de diseñar y en el que yo participo. Sabemos que se volvieron créditos impagables y lo mismo sucedió en Foviste. Sucede en el Infonavit y en Foviste. De las últimas reuniones en donde yo he entrado a Foviste, sí se tienen algunos programas diseñados para que corten ya los créditos y no se siga pagando. Hay varios que yo ya leí y conocí en unas reuniones que van a ayudar a cortar. Yo te diría, el problema más fuerte, más allá de tener que pagar 2 o 3 veces más, porque ahorita se está atendiendo, ¿no? Lo van a cortar el crédito. Me parece que el problema más fuerte es las tasas de interés que tiene el Infonavit y que tiene el Foviste, porque la tasa del Infonavit es superior a la de un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso realmente sabemos que al final el Infonavit es un banco, ¿no? Que otorga. Pero me parece que el problema más fuerte del Infonavit, más allá de esto que comentas, porque sí se está revisando cómo se va a hacer, lo estuvieron trabajando todo el sexenio, pero ahorita sé que sí se está haciendo porque yo soy parte de esas reuniones, para ver cómo les cortamos para que la gente ya no siga pagando y más bien en la parte de escrituras que yo comentaba, 1 millón de escrituras, y yo decía 700,000 con INSUS, 200,000 con Infonavit. De lo que hasta ahorita se prevé, esperamos que sea más, para que se corte ese crédito y se dé certeza jurídica a quien ya pagó más de 2 veces y todavía debe 3 veces más el valor de la vivienda. Creo que habría que revisar el tema de las tasas de interés, que eso es algo muy complejo, siendo Infonavit, por ejemplo, ese es un fideicomiso y es uno de los más grandes de Latinoamérica, que tiene unos manejos como bien complejos y que me parece que ese es un punto importante. Comentar que del 1 millón de viviendas, 500,000 son para Infonavit y van a buscar que sea dirigido a esta población que es derechohabiente, pero que gana tan poco que nunca alcanza lo suficiente para comprar una vivienda. O sea, ya se está diseñando un esquema de créditos que esas 500,000 viviendas se dirijan justo a esta población, que son los que menos ganan, pero que al final son trabajadores formales. En cuanto al tema de PRONACES, de vivienda, yo he tenido comunicación de la academia con Georgina Sandoval en esta parte, con Paula Soto de la UAM Iztapalapa, y de forma fuera del PRONACES, solamente con las 2 doctoras que están aquí. No quisiera como decir, el esfuerzo no vale. Lo que quiero decir es, me parece que es importante que el PRONACES Vivienda tenga una comunicación real entre academia y gobierno. Y eso no pasó. A mí me invitaron a participar en algunas reuniones, y digo a mí porque mucho del tema de política de vivienda, a pesar de que yo estaba en CONAVI, se centraba conmigo. Es decir, en el área de SEDATU, quienes estuvieron llevando el tema, en realidad no era la prioridad y no se involucraron en SEDATU. Pues como parte de la gestión habitacional, pues me buscaban a mí. Pero yo solamente tuve comunicación con Georgina y con Paula Soto, porque Paula Soto, que lleva temas de género desde la UAM Iztapalapa, género y vivienda, me invitó a poder compartir en algunos espacios, pero nunca hubo un grupo de trabajo en el que gobierno estuviera presente. Sé que hubo mucho trabajo y que al final llegaron a documentos importantes, incluso me compartieron la propuesta de política pública, del diseño de la política pública, que la pude leer. Sin embargo, me parece que en esta parte multiactoral que tuvo, quien no estuvo fue gobierno. Y entonces creo que para que funcione necesitamos estar todos.
porque si bien está la parte crítica, que es lo que yo tengo esta crítica a la academia de hay muchas propuestas, pero cuando tú llegas al sector público, te das cuenta que no puedes hacerlo todo, porque no se permite o no se permite normativamente, burocráticamente, no hay dinero, no hay forma. Y creo que entonces necesitamos compartir la idea que tú tienes y yo decirte cómo sí podemos hacer algo de lo que tú me propones. Entonces me parece que la figura que sí faltó en participar para Pronaces Vivienda en todos los grupos que se hicieron, pues era gobierno, pero en una participación activa. Eh, y al final, yo la verdad es que no participé en nada más que en una sesión que me invitó Paula Soto, en otra que me invitó Geo. Geo siempre me comparte los documentos que trabajan y siempre me pide mi opinión, ¿no? Y yo le he dado mi opinión a ella, creo que va por aquí, creo que va por acá, e incluso con la doctora Edna, pues se ha revisado como de por dónde, pero me parece que se requiere de una participación activa que hoy no existe. Entonces, yo espero que ahora que he tenido contacto con quien lleva ahora Pronaces Vivienda, que es de la UDG. Ajá. Ah, con Fernando Córdoba también en algún momento tuve un acercamiento, no hemos tenido más, pero pues yo espero que sí lo haya, tengamos el acercamiento, porque incluso pues vamos a impulsar el retomar el Consejo Nacional de Vivienda, ajá, y que ahí pues hay una parte de la academia que tiene una colaboración importante, incluso para los diferentes comités con los que generamos grupos de trabajo para poder revisar propuestas que se lleven al consejo. Entonces yo creo que ahí vamos a poder tener una mayor interacción y un trabajo un poco más cercano. Y en el caso, digamos, de los componentes medioambientales y de cambio climático, me parece que no estaba puesto en la mesa todo el tema de cambio climático, ¿no? Eh, hemos tenido, no sé si conozcan, en la comunidad del Bosque en Tabasco, es el primer caso registrado en México que el incremento del nivel del mar ha sido tal que más o menos como en año y medio, la comunidad desapareció. Incluso existen fotos, lo pueden buscar, está en Tabasco, y si se meten a Google Earth, que se puede ir moviendo en las fechas, ahí en la vista aérea, se puede ver cómo fue desaparecieron 4 calles por incremento en el nivel del mar. Ese es el primer caso documentado, el segundo está en Sonora, y así pues vamos a ir teniendo, digo, además de esto, esto es el incremento del nivel del mar, pero recurrentemente pues inundaciones vamos a tener pues este incremento en la intensidad, por ejemplo, de huracanes, en zonas donde no había sequía, ahora está habiendo sequía, ¿no? Estos cambios climáticos me parece que no habían sido considerados o tomados en cuenta. ¿Qué estamos haciendo en la SEDATU? Tenemos el ajuste ahora de cómo se encuentra, digamos, el organigrama de la Secretaría, y hay un cambio importante en una dirección de área que era la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, que estaba en el área de David, ahora va a cambiar a Riesgos de Desastres y Cambio Climático. Ha sido un poco complicado porque pues las atribuciones no tienen que chocar nunca entre una secretaría y otra. Y entonces se vuelve un poquito complejo poder ver hasta qué punto eh, tengo la atribución y hasta qué punto pues en realidad queda en la cancha de otra institución. ¿Qué estamos identificando como parte de los casos de cambio climático? Pues la identificación de las zonas, si es que afectan algún tipo de asentamiento humano. Pero, digamos, entra dentro del marco de riesgo, ¿no?
para la identificación y su posible abordaje, para poder atenderlo, ya sea desde una instancia en CONAVI, en Infonavit, el FOBISTE, ¿no? O algunas otras zonas como lo que hemos tenido en sismos, como pues se vuelven desastres también en ciertas zonas. Entonces el tema se está tratando de impulsar incluso en el programa de mejoramiento urbano con una nueva vertiente que ayude a tener diagnósticos, pues este tipo de estudios que son pues caros y que no podemos pagarlos, va a haber una vertiente en el programa de mejoramiento urbano. Muchas gracias, Circe. ¿Todavía tenemos tiempo para dos más? ¿O sí? Bueno, si les parece bien, entonces le damos la palabra a Luis Navarrete y después a Jesús García, y con eso ya empezamos a cerrar la conversación. Muchas gracias. Gracias por compartir la información, la licenciada, la persona, académica. El concepto, por el título de la ponencia, de la presentación, la política habitacional, lo habitacional es mucho más amplio que la vivienda y su habitabilidad dentro de la vivienda, lo sabemos. Y me preocupa a mí con esta información que ahorita nos plantearon de que este nuevo gobierno, se enfoca sobre todo en vivienda nueva y en menor medida en lo ya existente y sus mejoras. Mucho menos, creo yo, en el entorno de estas viviendas o estos conjuntos habitacionales que están, lo que hay de fuera de la vivienda. A mí en particular y como objeto de mis estudios desde la academia tiene que ver con zonas despobladas, deshabitadas, pauperizadas, como centros históricos, por ejemplo, etcétera. Mi pregunta es, como parte de SEDATU, ¿qué va a pasar con esa atención que también hay vivienda y que también hay habitabilidad en estas zonas, en este tipo de zonas que acabo de mencionar y que de repente pasan gobiernos y se quedan así como que olvidadas porque pues no son prioritarias para abastecerle en cantidad de miles de viviendas a gentes, ¿no? Creo que esta desarticulación interinstitucional que ahorita, como bien está mencionando María Huarte, es lo que no ha ayudado, ¿no? A precisamente a hacer propuestas integrales, verdaderamente integrales, que atiendan este problema de vivienda y este problema habitacional. No sé si me explique y si me pudieran dar una orientación, y si no es encargada en este caso, en este programa, no están consideradas estas acciones que aquí planteo, que me orientaran si está en la agenda federal, algo así, la atención a este tipo de zonas, ¿no? Gracias. Gracias. Pues, adelante, por favor, Jesús, y después la doctora Guénola, y ahí ya cerramos. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí. Ok, bueno, primeramente, eh, una muy buena presentación y felicidades por el encargo. Eh, Son varias preguntas las que tengo, pero principalmente una de ellas es eh, el retomar la política de vivienda como una prioridad preventiva hacia los problemas del país, se me hace un acierto. Ahora, uno de los casos, una de las cosas que comentas es pues la dificultad de obtener tierra. Veo que una de las eh, oportunidades, áreas de oportunidades que se tienen es hacia el sur y se me hace acertado por el hecho de la cuestión hídrica principalmente, ¿no? O sea, sabemos que el 80% del agua está en el sur, cuando el 20% de la población está allá. Entonces, creo que ese es un tema muy importante, ver hacia el sur, pero sí se me quisiera hacer una pregunta, que es, ¿cómo se va a atender el hecho de realizar las casi 500 viviendas diarias que se tienen que ejecutar, ¿sí? En cuestión de logística, en cuestión de infraestructura, de mano de obra calificada, de supervisión, el costo que tiene toda esta acción y
el tema de que si se plantea el desarrollo de nuevas ciudades. Esto, ¿con qué motivo, no? O sea, una de los problemas que tienen las ciudades es la movilidad principalmente, ¿no? Decíamos que es mucho más fácil pagarle a, a Carlos Slim un helicóptero diario a Ecatepec que mover a los 2 millones de habitantes del norte de la ciudad. Entonces, este, ¿cómo se atendería este tema? ¿Se plantea la opción de crear nuevos desarrollos o cómo se desarrolla? Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora. Bien. Sí, bueno, buenos días, Circe. Yo me presento, soy la coordinadora de la Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas. No pude asistir presencialmente, pero te agradezco mucho por las ideas y los elementos que nos compartiste y la verdad con mucho gusto, pues creo que la maestría está muy dispuesta a colaborar con ustedes. Sí, me llama un poco la misma pregunta que que Jesús García. Me llamó mucho la atención que de los obstáculos mayores que pueda tener esta política de producción de 1 millón de viviendas es el acceso al suelo urbanizable y construible. Y mencionaste de que en particular no van a comprar, solo es a partir de donaciones, que parece un reto mayúsculo y quería saber cómo concretamente lo están trabajando, porque es un trabajo no solo mayúsculo, pero de hormiga también. Me imagino de hacer contacto con todos los actores que podrían donar pues terreno, los municipios, etcétera. Entonces, quería saber, además, o sea, suelo en zonas realmente habitables, donde pues haya cercanía con servicios, equipamientos, o sea, todo lo que nos mencionaste. Entonces, quería saber concretamente cómo están trabajando. ¿Qué tipo de vivienda también se produce, o sea, en comparación con la vivienda de los conjuntos urbanos? Eh, ¿qué tipo de viviendas y departamentos, casas? O sea, ¿qué forma material Estamos de la vivienda que están produciendo? Como las características de las viviendas, ¿verdad? Sí. Mm. Muchas gracias. Si les parece bien, entonces escuchamos la respuesta en Circe y empezamos a hacer. Gracias. En el caso de lo que comentaba Luis, efectivamente es política habitacional es mucho más grande que solamente ver el tema de vivienda, sino es considerar el entorno y yo espero que hacia allá podamos ir a no solo el tema del derecho a la vivienda adecuada, sino, se me fue el término ahorita de hábitat, ¿no? Que sea el hábitat visto como algo integral, ¿no? Entonces, no una vivienda aislada, sino hablar de hábitat. Sí sí se están revisando como propuestas integrales. En el caso de lo que tiene que ver con el entorno, desde el programa de mejoramiento urbano que tiene como un cambio ahora, se está trabajando, es hablar de obras comunitarias, no necesariamente como de las grandes obras que hubo en el sexenio anterior, sino obra comunitaria para que con la gente se identifique cuáles son las necesidades del entorno que tienen y poder atenderlo. En términos de movilidad también, con propuestas concretas dentro de la subsecretaría donde yo pertenezco. Entonces sí se está tratando de revisar que a partir de diferentes programas se pueda estar atendiendo y particularmente uno de ellos, Luis, es el de el programa de mejoramiento urbano que próximamente estarán saliendo sus reglas de operación. En cuanto al tema de centros históricos, pues justamente para la Ciudad de México se tiene un proyecto que se va a estar trabajando dentro del 1 millón de viviendas junto con el gobierno de la Ciudad de México. Ya tuvimos algunos acercamientos para poder hacer una recuperación en el centro histórico. No se está planteando en todo el país. Yo creo que
puede servir mucho el resultado que tengamos aquí en Ciudad de México, que es en realidad el lugar más complejo, ¿no? Que en donde podemos hacer como pues esta prueba de cómo podrá estarse atendiendo, y es con la construcción de viviendas al interior y el rescate de algunas que están realmente desaprovechadas. En cuanto a lo que decía, y también decías, Luis, del enfoque de vivienda nueva y la existente. Sí, mucho sí está enfocado a vivienda nueva. Estamos tratando de impulsar para que también sea el tema de autoproducción. Sí, sí hemos logrado que se pueda estar aterrizando, pero sí nos falta un poquito todavía para que podamos hablar de una continuidad claramente. De lo que comenta Jesús, por el tema de suelo, la logística, la infraestructura que decía, nuevas ciudades no, porque eso es algo que ya se probó que no funciona. Hacer ciudad nueva, que es algo similar a lo que sucedió en los polígonos urbanos estratégicos, que en su momento se llamaron DUIs, desarrollos certificados, que es lo mismo, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque para hacer ciudad requiere, por supuesto, que no es solo vivienda. Entonces requiere de muchos actores y que casi que los astros se alineen, porque necesitas infraestructura, necesitas servicios básicos, necesitas conectividad, necesitas todo lo que requiere una ciudad, y eso es muy complejo porque depende de demasiados actores. Actores locales que no necesariamente, aunque se comprometan, no necesariamente lo van a hacer. Actores estatales, que sucede lo mismo, además del gobierno federal. Entonces, no estamos planteando el desarrollo de nuevas ciudades, sino de tener una oferta al interior de las ciudades que ya existen para el tema de 1 millón de viviendas. La parte hídrica que comentabas, pues, que tiene que ver con el suelo. Ese es el gran reto, porque necesitamos que existan factibilidades. Y hoy no hemos encontrado mucho suelo que lo tenga. En el caso del sureste, a lo mejor no va a haber tanto problema en términos hídricos, y que haya esta factibilidad que la puedan otorgar. Pero, por ejemplo, en Hidalgo, de lo que yo me he enfrentado en el suelo que he estado revisando, pues es que no hay agua. Entonces, si no hay agua, pues ahí no va a poder haber desarrollo. Entonces nos movemos a otro lado. Ha sido como un poco complejo, pero sí, se trata de nuevos desarrollos, es decir, conjuntos habitacionales que traten de estar lo más adaptado posible al entorno mismo, es decir, que tampoco vamos a llevar pues edificios de 10 niveles que podrían hacerse en Ciudad de México a no sé, cualquier lugar del país donde no hay edificios, ¿no? Entonces, eso sí se está revisando, de cuántos niveles, o si tiene que ser casi que vivienda horizontal, ¿no? En algunas zonas, para que sean conjuntos habitacionales, tal cual. Entonces, el gran reto, además de encontrar el suelo, además de que el suelo sea apto, pues es que tenga la factibilidad que necesitamos. ¿Cómo ha sido esta logística? Que lo comentaba Jesús, pero también la coordinadora Guénola comenta cómo es encontrar suelo urbanizable o urbanizado también, que sí he tenido. Pues tal cual en las reuniones con los gobiernos estatales, con gobernadores y gobernadoras, directamente la secretaria pues, tiene ciertos acercamientos inicialmente. Y desde ahí se plantea: lo que quiero es que me ayudes en temas de suelo y de vinculación con los gobiernos locales, para que a través de ti me pueda coordinar con ellos. Se están estableciendo convenios de colaboración, para que ahí se establezca que va a haber donación de suelo y también la búsqueda de facilidades administrativas y fiscales, para que eso reduzca el costo del suelo, perdón, reduzca el costo de la vivienda, porque adquirir el suelo podría ser también muy costoso. ¿Cómo es la parte de la donación?
por sí misma es, a partir del convenio de colaboración, se hace un traslado de dominio del gobierno del estado al INSUS. Y el INSUS, a su vez, arma todo el proceso de regularización para entregarlo a los beneficiarios que determine, por ejemplo, la CONAVI. En el caso del Infonavit es distinto, porque al final no necesariamente, no puede recibir donaciones de forma directa del INSUS, que sería como el proceso. Entonces ahí sí se busca que sea una especie o de donación directa del gobierno del estado o de compraventas. En algún momento vamos a tener que comprar suelo, porque no hay suelo que alcance del donado. Pero ahorita lo que yo decía que ya hemos ido avanzando, todo es donado de gobiernos estatales, y también hicimos una revisión de los predios que tenía el INDAVIN, que también tenía mucho suelo, el INDAVIN, cada gobierno estatal, pero ellos hacen una propuesta y nos entregan una propuesta de suelo. Y aquí en la SEDATU primero hacemos un preanálisis para poder descartar todos aquellos pues que están a una gran distancia de los centros de población, y esos ni siquiera se analizan. Tal cual le decimos al gobierno del estado: híjole, esto que me estás proponiendo, no. ¿Qué otra cosa le planteamos al gobierno del estado? Cómpralo tú y que esa sea tu aportación. Tú cómpralo y nosotros llevamos la vivienda. Ha sido un poco complejo. Sí. Ahorita estamos trabajando con organismos ejecutores de obra en el país. Sin embargo, en algún momento, cuando la constructora de vivienda del Infonavit quede lista, vamos a estar trabajando con ellos, no solo el Infonavit, sino también la CONAVI y en su momento también el FOBISTE, para poder reducir los costos. Pero hoy por hoy es a través de organismos ejecutores de obra, porque la consolidación de la constructora en realidad, pues sabemos que va a llevar mucho tiempo, ¿no? Que a su vez la constructora también va a subcontratar constructoras locales para que también se reduzcan costos y para buscar justamente esta reactivación económica en ciertas zonas, ¿no? Entonces es necesario también que exista esa dinámica económica en donde tengan participación los actores locales. Y entonces, en este gran tema que es el suelo, pues la gran dificultad es eso, el suelo donado, pero sí sabemos y ya lo hemos platicado, que en algún momento vamos a necesitar comprar el suelo, y ahí sí vamos a tener que entrar a hacer pues negociaciones para que no nos impacte tanto en el incremento de los costos de la vivienda. Sí. Bueno, muchas gracias, Circe. Yo solo recapitulando nada más 2 minutos, digamos que los desafíos, porque recordemos que es análisis crítico de la política habitacional, retos y perspectivas. Me parece que de lo que destacó Circe como desafíos desde la política habitacional es una constante, digamos. ¿Cuáles son los 5 grandes desafíos de la política habitacional? Financiamiento, el régimen de propiedad, subsidios, servicios y la normativa. Y desde el ordenamiento territorial, para sortear todo esto, estos desafíos que refieren 1 millón de viviendas, se tiene que discutir, nos comentaba Circe, los modelos de urbanización, y no solo los costos del suelo, la disponibilidad de reserva territorial llana, es decir, que donde no hay construcción, sino que hay que discutir, y ahora sí me parece que es una gran oportunidad de discusión nacional sobre los instrumentos de gestión del suelo. Porque tenemos que ver en qué medida y hasta dónde habría que discutirlo, y eso es algo que lo vemos mucho en la maestría. ¿Qué pasa con la redensificación y todos los efectos que trae consigo la redensificación? Que ya no estamos hablando de viviendas lejanas a los centros de población, a los centros donde está el empleo y la movilidad, sino que estamos hablando ahora de ciudades y de territorios que tienen todo, pero que van a afectar muchísimo a la población que ya habita ahí. Es algo que no se ha discutido con seriedad, me parece, desde el ámbito nacional,
y que esto es una gran oportunidad para todos nosotros en México también estar al tanto de qué va a pasar con esta problemática. Pues muchas gracias, Irse, de verdad lo agradecemos con el corazón. Y pues de parte de la maestría, licenciatura, área de sociología urbana, doctorado, está aquí también el coordinador del doctorado de sociología en la línea de sociedad y territorio. Estamos todos muy interesados en todo lo que tú nos comentaste. Muchas gracias. Gracias. Y pues los aplausos. Muchas gracias. Gracias. Ya lo cierro. Recordar que esta es tu casa abierta. Ahí viene como. Está en el centro. Felicidades. Bueno, trazar la terraza entre otras. Bueno, también hubo comentarios en el chat. Nos felicita a Jesús García a todos por la excelente presentación, mucho éxito en el cargo, y es muy cierto que la vivienda es un tema complejo que es preventivo a muchos de los problemas del país. Felicidades por darle un nuevo impulso y bueno, las preguntas que ya hizo. Y también Martí Alvarado dice excelente presentación y buena intestada. Sí. Y que eso genera un problema serio, o que si tienen algún proyecto para atender esto. Con el proyecto de regularización del INSS. Ok, muy bien. Sí, está muy fuerte el tema de la certeza jurídica. Sí, hay muchísimas cosas no tienen sí. Gracias, Cecilia, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan buen día. Que si nos toman otra